Muy buenos días a todos ustedes estudiantes, o muy buenas noches o muy buenas tardes. Quien les habla es el profesor Juan Ríos y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir la tercera semana del curso de literatura. Espero que pueda yo ayudarlos en su preparación en cuanto a este tema. Bien, en este capítulo lo que nosotros vamos a ver es la narratología. Viene de narración. Narratología es estudio sistemático, riguroso, acerca de la narración, del acto de narrar. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos de la narratología. También eh, vamos a reconocer al narrador, tipos, características y tipos de narradores. Aparece omnisciente, no omnisciente. Vamos a reconocer los tipos de personajes por el grado de relevancia, por el nivel de complejidad, por las transformaciones. Si te das cuenta, son palabras extrañas probablemente para algunos, pero no te preocupes, el día de hoy vamos a aprender. ¿Qué es la narratología? Sistema. Sistema ordenado es un conjunto de ideas ordenados de conceptos y términos que permiten la interpretación de un texto narrativo con rigor. Entonces nos ayuda a interpretar un relato con rigor. De esta manera vamos a encontrar muchos conceptos como el relato, que es el relato, es el texto oral o escrito con el que se construye la historia. Entonces, el relato es el texto escrito, ¿no?, con el que se construye la historia. La historia vendría a ser el conjunto de hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etcétera, de un pueblo o de una persona. La historia son el conjunto de episodios que una persona puede haber tenido en su vida, su conjunto de sucesos o acontecimientos que puede haber tenido una nación. Esa historia puede transformarse en un relato cuando, cuando pasa a un texto literario. Tu vida, tus anécdotas reales, se pueden transformar en un relato cuando lo pasas a un texto, cuando le empiezas a escribir o narrar. La narración es el acto de escribir un relato. El narrador es la voz del relato. Es una presencia, esa voz, alguien que cuenta, alguien que usa palabras para narrar, es el narrador. Es una presencia intratextual. Esa voz ya está en el texto, por eso se dice intratextual. No debe confundirse con el autor real de carne y hueso. Es el narrador está presente, queda fijo dentro de la narración. El personaje es el ser imaginario dentro de la historia. Ya, el personaje posee características, conductas y está condicionado por el narrador, porque es el narrador el que presenta el personaje. Estos son conceptos narrativos básicos. Puede haber otros más, ¿ya? ¿Qué es el texto narrativo? Texto narrativo. Bueno, ustedes saben que el texto es un conjunto ordenado de oraciones, ¿no? Un conjunto ordenado de oraciones y párrafos. El texto narrativo es un conjunto de
de sucesos, acontecimientos. Ahora, el texto narrativo hay que conocer algunos elementos eh, de una manera indirecta, alude a un autor real, porque un texto narrativo se supone que ha sido elaborado por un autor real de carne y hueso. Por ejemplo, acá tenemos a Dostoyevsky. Él es el que realiza la narración, es un hombre que tiene problemas económicos, que escribe de noche. Él es el autor real. Él, cuando ya empieza a escribir, él usa la palabra y se transforma en narrador. Es el autor textual, por eso se dice el autor textual, porque el narrador es la voz, porque cuando él empieza a usar la palabra ya aparece dentro del texto, textual, narrador textual. Él a su vez realiza el relato, él empieza a contar, empieza a seleccionar los hechos, distribuir los hechos, ese ya es el relato. Esa manera de seleccionar, discriminar, esa manera de disponer, de ubicar los relatos, los acontecimientos, ¿ya? Es una cosa, ¿ya? Y la historia o diégesis es la realidad evocada, acontecimientos y personajes. Entonces, entonces la historia es, forma parte del relato. El relato es la forma y la historia es el contenido. El relato es la disposición, cómo están ubicados los episodios, ordenados o alterados. Ese es el relato, la disposición de los acontecimientos intencionalmente están ubicados de una manera. Y el relato, ¿qué cosa contiene? Contiene una historia. Una historia. Una historia de un pueblo, la historia de una persona. ¿Ya? Y además está este texto, este texto narrativo, pues está pensado para lectores reales o receptores. El lector real. Bien, entonces estas son algunas ideas ya que hay que tomar en cuenta. Y ahora nosotros vamos a pasar ya a los tipos de narradores o voces narrativas. Los tipos de narradores. Esa voz que narra, que cuenta una historia. Vamos a mencionar acá narradores heterodiegéticos, que significa fuera de la historia. Fuera de la historia. En la historia es un conjunto de acontecimientos. El narrador heterodiegético está fuera de ese conjunto, no forma parte. Tenemos el narrador omnisciente, es la presencia intratextual que se sabe todo, se sabe todo lo que oyen, ven, sienten y piensan los personajes, involucra la subjetividad de los personajes, penetra los pensamientos y sentimientos, conoce y expresa lo que sienten los personajes. El narrador objetivo también es intratextual, que describe detalladamente las acciones, su ropa, su mundo exterior, lo que hacen, pero no lo que sienten y piensan, no lo que sienten y piensan. Ambos coinciden en que están en tercera persona, ¿no? Ambos coinciden en que está en tercera persona, la narración está en tercera persona. Mira, ejemplos. Fragmento de narrador omnisciente. Ejemplos de un narrador omnisciente. Vamos a leer, mira. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso se oía
caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana. Le ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. De color rojo se está, se está resaltando algunos verbos que indican la descripción del mundo interior del personaje. Dice, se ponía muy melancólico. Ese es un estado anímico que el narrador omnisciente lo expresa. O pensó, y luego entre comillas está el pensamiento. Eso da a entender que el narrador omnisciente significa que sabe todo, logra descubrir lo que está pasando en su mente. Este es un fragmento de la Metamorfosis de Kafka. El narrador objetivo, hemos dicho que no logra penetrar el pensamiento y sentimientos de los seres, de los personajes. Leamos. Entonces, delicadamente y casi acariciándola, le pasó la mano sobre el estómago. Un acto físico. Emma dio un grito agudo. Carlos se retiró, todo asustado. Después empezó a quejarse, al principio débilmente. Un gran escalofrío le sacudió los hombros y se ponía más pálida que la sábana donde se hundían sus dedos crispados. Una gota de sudor corría por la cara azulada que parecía como yerta en la exhalación de un vapor metálico. En este segundo narrador objetivo está describiendo las acciones de Emma, sus gritos, el sudor, luego su esposo Carlos le está poniendo la mano en el estómago, todos, pero no sabemos qué es lo que está pensando Carlos, no sabemos qué es lo que está pensando es Emma, narrador objetivo. Están en tercera persona. También tenemos narradores homodiegéticos, homo o dentro de la historia. El narrador protagonista es una voz, es la presencia intratextual que relata en primera persona su propia historia. Por tanto, es una narración subjetiva que parte de una perspectiva personal. El que narra la historia, el que narra es el personaje, pero más es el mismo el protagonista que usa su voz, usa la palabra para contar su vida, lo que le sucede. En cambio, el narrador testigo es la presencia intratextual que relata las acciones de otros. Es un personaje también, está dentro de la historia, forma parte de los personajes, pero narra las acciones de otros. Es un rol pasivo, su rol es pasivo y su conocimiento de los hechos es parcial. Coinciden en que ambos personajes son personajes en la historia, por tanto participan en los acontecimientos. Si hay un sismo, el narrador testigo está dentro de ese sismo. El narrador protagonista también está dentro de ese sismo. Está contando lo que ha vivido. Fragmentos con narradores homodiegéticos. El narrador protagonista. Leamos el primer ejemplo. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte, que me vuelve el temor al pensamiento. En este fragmento, en el primer fragmento, vemos que hay alguien que está hablando, alguien que está contando. Ese alguien
Mire, acá está. Me encontraba. ¿Me encontraba dónde? En una selva oscura. Es alguien que está dentro de la selva oscura. Es alguien que está contando su vida. Ese es el narrador protagonista. Leamos el segundo ejemplo. El narrador testigo. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo, de paso pañuelo al cuello que agitaba el viento, San Pedrano Pellón, de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle, era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando: Roberto, Roberto. Hasta aquí quiero que vean que se está describiendo, se está narrando la llegada de un jinete que está retornando a la casa. Está llegando montado en su caballo. Es un jinete. Y el que está contando la historia es alguien que lo está viendo, que está dentro de la historia. Mira, vimos. Entonces, él forma parte de los personajes. Reconocímosle, salimos atropelladamente. Entonces, ese narrador también es un personaje y está dentro. Es el hermanito, ese Abrancito que está saliendo. Él sale porque él es personaje, pero el Abrancito está contando no de él, sino de su hermano que está llegando. Es un narrador, ¿ya? Es un narrador testigo. Ahora vamos a ver tipos de personajes. Tipo de personaje. Un ser imaginario. Vamos a ver por su grado de relevancia o importancia. Personaje principal. Personaje principal. Personaje secundario y personaje incidental o episódico. El personaje principal es aquel ser imaginario que tiene el rol fundamental, organiza los sucesos y es el responsable de desarrollar el tema central. Gregorio Samsa, por ejemplo. Gregorio Samsa es el personaje principal, es decir, el protagonista. Desde el inicio hasta el final lo encontramos a él. Gregorio Samsa eh, lo que él hace, lo que él produce cuando se transforma, tiene consecuencias de sucesos alrededor de él. Es el que organiza. Una vez que muere, también acaba la historia. Por eso que es el personaje principal. Y tiene el tema también central. ¿Cuál es el tema central? La deshumanización del hombre contemporáneo. Porque el tema, la acción que él hace, lo que representa es el tema central. Es en él, en este personaje principal, se encuentra el tema principal. ¿Y cuál es el tema principal de la metamorfosis? Justamente la deshumanización. ¿Por qué? Porque Gregorio Samsa se transforma en un insecto. Se deduce el tema principal. Personaje secundario es aquel ser imaginario cuya presencia es complementaria para comprender las acciones del personaje principal.
Además, contribuye al tema central. Es complementario. Puede ser un ayudante, un acompañante o también vamos a decir, un enemigo. O es un ayudante o un enemigo. Y colabora también, contribuye al tema central. En este caso, como ejemplo, estamos poniendo la familia de Gregorio. La familia de Gregorio, Sansa, papá, mamá y Grete, son personajes secundarios según la importancia. Ellos acompañan a Gregorio para bien o para mal. Vamos a conocer, podemos tener, vamos a comprender mejor las acciones y lo que está pasando el personaje principal gracias al papel que tiene el papá, la mamá y Gretel. Colabora para comprender mejor al principal. Incidental o episódico es aquel ser imaginario que no tiene presencia permanente en los hechos. Es decir, su participación es fugaz o breve. Es aquel ser imaginario que no tiene presencia permanente. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, el principal o el jefe. Bueno, el principal se refiere al jefe. Ustedes saben que Gregorio trabajaba en una empresa que negociaba o que vendía telas. Y debe haber un gerente, un jefe. Entonces, ese jefe se refiere al principal jefe. Él aparece al inicio, casi al inicio de la historia, ¿ya? Y luego nunca más lo volvemos a ver. Es incidental, ¿no? Hace que la obra se dilate, su presencia en la historia hace que la obra se dilate, ¿ya? Que también puede ayudar a conocer una parte de la realidad en que ellos viven, contexto, pero es episódico. Ahora vamos a ver por su nivel de complejidad. Complejo, simple. El personaje simple y personaje complejo. El personaje simple es aquel ser imaginario del cual solo se le conoce en una faceta. Una faceta da a entender, por ejemplo, de madre, algo simple. Ah, él es el criado. Ah, él es el guía. No conocemos en profundidad, no lo conocemos en profundidad, apenas una faceta. Esposa, entre otros. Tiene ideas claras, ideas definidas, y no lo conocemos más. No se penetra, no hay más datos sobre ellos. La nodriza, por ejemplo, de Ulises en Odisea. La nodriza, su rol, su faceta de esta mujer es ser nodriza. No sabemos lo que ha vivido, no sabemos más. Solamente sabemos que es una nodriza que ayuda allí en la casa, en la Odisea. Luego tenemos otro ejemplo, las criadas de la familia de Sansa. Hay una criada que hace la limpieza en el cuarto de Gregorio. Es la criada, nada más. Es un personaje simple. Su objetivo es limpiar la casa y se va. El personaje complejo es aquel ser imaginario que se presenta en varias facetas, además de presentar varios rasgos caracterizadores, incluso a veces contradictorios. Es un personaje con diversos matices y o conflictos psicológicos y o emocionales dentro de una historia. Es un complejo. Dice acá, presenta
varios rasgos caracterizadores, incluso contradictorios. O sea, tenemos una información mucho más profunda de él. Podemos encontrar muchas facetas y muchos rasgos, muchas conductas, a veces contradictorias, conflictivas. Ejemplo, Lázaro de Tormes. Lázaro de Tormes eh, es un muchacho complejo, primero porque es astuto, un muchacho astuto, pero también es ingenuo. Por momentos es ingenuo. ¿En qué momento se ve su ingenuidad? Se ve su ingenuidad cuando estaban cargando un cadáver para llevarlo a la casa donde no se come ni bebe, o sea, en el cementerio, pero el niño Lázaro, a pesar de su astucia, él entiende que lo está llevando, es ingenuo, él cree que lo están llevando a la casa del escudero, donde no comen, tampoco beben. Además, Lázaro, a pesar de que es astuto y tiene mucha hambre, Lázaro también comparte, es solidario, él le da de comer, él le da de comer o sea, no es mezquino, no es avaro, él comparte con la persona que no tiene. Lázaro es un complejo, personaje complejo. Edipo tiene varias facetas. Edipo es rey, es hijo, es esposo a la vez. Él es soberbio, pero también es justiciero, busca la verdad, tiene varios aspectos, varias características en cuanto a sus facetas y en cuanto a sus características, rasgos caracterizadores. Rodión Raskolnikov, de la obra de la novela Crimen y Castigo, también es un personaje complejo. Él es pobre, su faceta es pobre, es estudiante, es hijo, tiene varias facetas sociales, pero también tiene rasgos caracterizadores. Él es soberbio, él es altivo, muy presumido, pero también es solidario, le gusta la justicia. Entonces es un personaje complejo. Él es intelectual, muy inteligente, pero comete un crimen complejo. ¿Cómo una persona inteligente puede ser asesino? Un estudiante asesino. ¿De qué le ha servido toda su inteligencia para terminar matando a una persona? Complejo. Por su transformación tenemos el personaje estático y el personaje dinámico. El personaje estático es aquel ser imaginario que presenta la misma conducta durante toda la historia, es decir, no presenta ninguna evolución. Si es personaje cobarde, cobarde se queda hasta el final. Si es valiente, valiente se queda. Héctor, de la obra de la Ilíada, es un personaje valiente, desde el inicio hasta el fin, y leal a la patria, leal a su país, a su nación, valiente y leal, y se queda así hasta el fin, y muere así. Rodrigo Díaz de Vivar, de la novela El Cantar de mi Cid. Él es el protagonista, Rodrigo Díaz de Vivar. Él es valiente también, los valientes. Desde el inicio hasta el fin, es un guerrero, un campeón, no cambia, no va a traicionar, no muestra una debilidad, él es estático. El personaje dinámico redondo es aquel ser imaginario que modifica su comportamiento y mentalidad.
en el transcurso de la historia. Presenta las complejidades de las personas reales, por eso tienden a ser más realistas. Los personajes dinámicos cambian. Edipo, por ejemplo, es un personaje que al inicio se muestra soberbio, altivo, déspota, trata, humilla a las personas, pero al final él cambia cuando descubre la verdad y se vuelve humilde. Rodión Raskolnikov es un personaje también soberbio, arrogante, pero al final, y tiene su teoría del superhombre, pero al final cambia, se vuelve más humilde, más humano, más sensible. Gregorio Samsa es un ser humano, pero se transforma en un insecto dinámico. Grete Sansa al inicio se ve que es solidaria, le lleva el alimento al cuarto de su hermano que se ha transformado, pero al final, ya casi al final, le da la espalda y quiere deshacerse de su hermano. Es un personaje que ha cambiado, ha evolucionado. Personaje dinámico, redondo. Estos personajes, miren, leamos lo que dice. Un mismo personaje se puede clasificar por su grado de relevancia, de complejidad y de transformación. Es decir, un mismo personaje se puede clasificar por los tres criterios. Sí, se puede, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Lázaro de Tormes es el protagonista de esta novela. El niño que sirve como guía de personas adultas. Por la relevancia, Lázaro de Tormes es el protagonista, es el personaje principal. Por la complejidad, tiene rasgos caracterizadores diferentes, varios, complejo, no es simple. Por la transformación, es dinámico, porque él es pobre, no tiene zapato, pero al final va a ser integrado a la sociedad, va a ganar dinero, va a trabajar, se va a casar, él cambia de condición social, dinámico. Igual, queremos analizar a Gregorio Samsa, por la relevancia es un personaje principal, por la complejidad es complejo, él, él es complejo porque tiene varios rasgos caracterizadores, varias facetas, además de hijo, trabajador. También vamos a encontrar en él que es el que sostiene el hogar, también es el que tiene muchos anhelos altruistas hacia su hermana, pero también el abandono, vive el abandono, la marginación, vive situaciones adversas. Por otro lado, por la transformación dinámica, ¿no? Hemos dicho que él se transforma en un insecto y muere totalmente, ya casi, ya prácticamente un insecto, ¿no? En su forma de ser. Practiquemos, dice, un poco. En el primer fragmento leamos, y volviéndose a Sancho, le dijo, perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Estas son palabras de Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, por la relevancia, Don Quijote de la Mancha es un personaje principal. Claro, de él se trata. Es un hombre que se vuelve loco. Por la complejidad, es un personaje complejo. Él es inteligente, pero loco. Justiciero, pero torpe.
loco. Tiene varias facetas, varios rasgos caracterizadores contradictorios. Por la transformación es dinámico. Ya, él empieza volviéndose loco, pero al final cambia, va transformándose y al final recupera. En el siguiente ejemplo, Aliona Ivanova es descrita como una mujer anciana, fea, desagradable y usurera quien explota hasta su propia hermana. Posee mucho dinero y lo presta a cambio de objetos de valor. Será clave para el asesinato, ya que se trata de la mujer que Rodion decide matarla, pues la considera un mal social. Esta mujer es una codiciosa. Por la relevancia, por la importancia, es un personaje secundario. Personaje secundario, ¿ya? Porque justamente va a contribuir, a cooperar a la acción del principal. Por la complejidad es simple, es una codiciosa del inicio hasta el fin. Por la transformación es estático, ¿no? O sea, simple va a ser codiciosa y no va a cambiar, no tiene otros rasgos. Ella es mala, codiciosa. No tiene varios rasgos, no tiene rasgos contradictorios, no tiene otros rasgos relevantes que valga la pena mencionar. Y por la transformación estático, porque ella no va a evolucionar, va a terminar. Sí. Bien, jóvenes, hemos analizado y hasta aquí sería la participación. Enseguida volvemos para analizar las preguntas. ¿Ya? Muchas gracias por su presencia. Enseguida volvemos por las preguntas.